Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se siga actualizando de las noticias más importantes a esta hora en Colombia y en el mundo. Y sigamos con la información internacional que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Desde el Vaticano ya se empiezan a conocer detalles de lo que fueron las últimas horas de vida del Papa. César Moreno, ¿qué se sabe de lo que fueron esas últimas horas de vida del Papa Francisco? No fueron fáciles las últimas horas del Papa Francisco. Desde el Vaticano están contando que no estaba bien desde ayer en la bendición Urbi et Orbi, en pleno domingo de resurrección, cuando deseó las felices Pascuas. Este acto sería su última aparición pública. Fuentes vaticanas confirman que el Papa se despertó a las 6 de la mañana de hoy y se encontraba razonablemente bien. A las 7 empezó a encontrarse mal. Media hora después, exactamente a las 7:35, se comunicó el fallecimiento. Ahora se confirma que fue un ictus producido en el marco de un grave problema cardiocirculatorio. Recordemos que un ictus es también conocido como un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe o se reduce. Esta interrupción priva al tejido cerebral de oxígeno y nutrientes, lo cual puede causar daño cerebral permanente, discapacidad e incluso la muerte. Quienes lo rodearon el domingo notaron una mayor rigidez respecto a los días anteriores en su brazo. Había una persona que lo estaba masajeando y también, sin cánulas nasales, notaron una respiración aún más difícil. En menos de una hora, a la 1 de la tarde, hora de Colombia, el Vaticano pondrá el cuerpo del Papa Francisco en un ataúd de madera en la capilla de la Casa Santa Marta, donde vivió y murió. Luego será trasladado a la Basílica de San Pedro. Allí se va a exponer a los fieles, previsiblemente a partir de este miércoles 23 de abril, con el féretro abierto durante 3 días. Luego se celebrará el funeral. La principal novedad será el lugar de la sepultura. Francisco eligió la Basílica de Santa María la Mayor, cercana a la estación Termini, no a las grutas vaticanas, donde descansan 23 papas. 12 del día, 3 minutos, gracias César. Y en Colombia esta hora inicia en la Catedral Primada la Eucaristía en homenaje al Papa Francisco. Precisamente la celebración religiosa es oficiada por el nuncio apostólico de nuestro país. Estamos hablando de Monseñor Paolo Rudelli. Cristian Correa. A esta hora está iniciando la Eucaristía, la primera de 3 Eucaristías que ofrecerá la Conferencia Episcopal en homenaje al Papa Francisco. La Eucaristía de este lunes será presidida por Monseñor Paolo Rudelli. Él es el nuncio apostólico del Vaticano en Colombia. Sin embargo, vamos a conversar en este momento con uno de los feligreses que ha llegado hasta la Catedral Primada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Y cuéntenos qué lo trajo a este homenaje al Papa Francisco. Mi nombre es José Israel López Chavarro y aquí me trae pues darle gracias ante todo al Señor Dios pues por la vida de él, por sus enseñanzas, su legado y por todo lo que él dejó en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Cómo se siente usted como católico precisamente que la Iglesia en este momento haya perdido a su líder y más al líder latinoamericano? Pues sí, en sí es un momento pues de tristeza, lógicamente, pues, pero también al mismo tiempo pues también un poco de alegría porque él ya va a ir a descansar allí en la presencia del Señor Dios, ya va a ir a recibir su premio por todo lo que hizo por nuestra Santa Iglesia y porque al fin de cuentas se fue a resucitar hoy en el día de la resurrección del Señor Jesús, se fue a resucitar con él para la vida eterna y pues a seguir intercediendo por todos nosotros los que estamos aquí. Serán 3 Eucaristías las que se celebren en Colombia en homenaje al Papa Francisco. La primera este lunes y la del martes será presidida por el cardenal colombiano Rubén Salazar. Gracias, Cristian. Y obviamente expresidentes de Colombia están lamentando la muerte del Papa Francisco. Mientras el expresidente Duque recordó su apoyo a los migrantes, el presidente Santos destacó su papel en el proceso de paz con las FARC. Carolina Otero. Expresidentes como Andrés Pastrana se pronunciaron y destacaron su profunda tristeza. Abro comillas, oremos por su eterno descanso y porque la paz que tanto anheló ilumine por fin el horizonte de la humanidad, fue lo que dijo a través de su cuenta de X. Asimismo, el expresidente Iván Duque, por su parte, recordó el apoyo del pontífice al país. Abro comillas, fue un gran amigo de Colombia y nos brindó un respaldo irrestricto al Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, un verdadero líder espiritual, fue lo que escribió a través de sus redes sociales. Asimismo, el expresidente Juan Manuel Santos destacó el papel clave del Papa Francisco en el proceso de paz con las FARC. El Papa siempre estuvo muy pendiente y después de recibir el premio Nobel, la Iglesia Católica me dio un premio que ellos llaman el Nobel de la Iglesia Católica, que es la lámpara de Asís.
Además, también recordó una tensa reunión entre él, el expresidente Uribe, y el pontífice, en la que, según dice él, el Papa habría finalizado esta reunión tras una crítica de Uribe al proceso de paz. Llegó el expresidente Uribe, nos sentamos los dos al frente del Santo Padre, nos saludamos cordialmente, y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz, y ahí el Santo Padre me miró y me hizo como una seña. Me dijo como que no, esto no va a funcionar, y de pronto nos cortó. Y precisamente hablando del expresidente Uribe, desde su cuenta de X fue breve, pero envió también un mensaje, abro comillas: "Su Santidad Francisco nos ayude desde el cielo", fue lo que escribió a través de su cuenta de X, quien además aprovechó para pedir ayuda precisamente del Papa para las audiencias que siguen el juicio en su contra. 12 del día, 7 minutos, y cambiamos de tema porque la economía colombiana creció 1.77% en febrero y se aceleró ligeramente frente al arranque del año. Marcela Peña. Arranquemos con las malas noticias sobre el crecimiento económico. Según el DANE, tuvimos una reducción, una caída en la actividad económica en sectores como el primario y el secundario. Ahí se cuentan, entre otras cosas, la construcción, la industria, la agricultura y la minería. Incluso en los sectores de servicios públicos también tuvimos caídas en la actividad económica. ¿Qué sector entonces está sacando la cara? Pues el gasto público, el gasto del gobierno. Ese renglón que mide lo que se paga por defensa, educación, salud, se disparó en más de 7,6%. En menor medida crecieron otras actividades, como por ejemplo el comercio y la banca. En lo corrido del año, Colombia ha crecido un 2,17%. Y en otras noticias, además de las económicas, la Comisión de Regulación de Comunicaciones le puso nuevos requisitos al presidente Gustavo Petro cada vez que quiera hacer una locución presidencial, como los consejos de ministros. Ahora va a tener que notificar el tema, la fecha y la hora para cumplir con el fallo del Consejo de Estado. Camila Carvajal. Así es una decisión de las últimas horas de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que a través de una carta ha notificado a la Presidencia de la República, al secretario de Comunicaciones Guillermo Gómez Romero, de los cambios a la hora de solicitar una alocución presidencial. Ahora la Presidencia de la República deberá diligenciar un formato en el que informe el tema, el propósito de la locución, la fecha, la hora, y así se verifican las condiciones que tiene que cumplir esa locución. Primero, que sea de carácter personal. Segundo, que sea un asunto urgente de interés público. Tercero, que el contenido sea necesario para permitir la participación de la ciudadanía en la vida colectiva. Y cuarto, que se relacione con el ejercicio de las funciones del presidente de la República. Finalmente, la CRC dice que este es un cambio que se hace para cumplir con la decisión en primera instancia del Consejo de Estado que limita el ejercicio de alocuciones presidenciales para el presidente Petro. Entre tanto, la administradora de los recursos de la salud, estamos hablando de la ADRES, confirmó que en el primer año de implementación del nuevo esquema de giro directo transfirió más de 57 billones de pesos a clínicas, hospitales e IPS en todo el territorio nacional. Jessica Gutiérrez. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, la ADRES, anunció que en el primer año de implementación del esquema de giro directo ha transferido más de 57 billones de pesos a las clínicas, hospitales e IPS en todo el país. Recordemos que esta medida, establecida mediante el decreto 489 del 16 de abril del año 2024, obliga a las EPS sujetas a giro directo a postular al menos el 80% de los recursos que les corresponden. Y es que desde la entrada en vigencia de la norma, un promedio mensual de más de 7.000 instituciones han recibido estos recursos, de los cuales 25.57 billones provienen del régimen contributivo y el 31.5 billones del régimen subsidiado. Habla el director de la ADRES, Félix León Martínez. Ya son 57 billones de pesos los girados directamente a clínicas y hospitales, y esta norma va a seguir creciendo. Y es que además afirmó que 9 EPS se ha sumado este año al esquema de giro directo, y aparte que el Ministerio de Salud evalúa una resolución para aumentar el porcentaje del giro obligatorio al 90%. Y el ELN volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro. Los cabecillas de ese grupo ilegal están señalando al mandatario de manejar de forma equivocada el proceso de paz, buscando un modelo de desmovilización y desarme que para ellos es un fracaso. Mateo Piñeros.
Pues sin referirse a la situación de violencia y a las acciones terroristas de las últimas semanas, el Comando Central del ELN emite un comunicado este lunes en el que vuelven a arremeter contra el presidente Gustavo Petro. Los cabecillas de la guerrilla aseguran que Petro manejó el proceso de diálogos con el ELN de forma equivocada, pues se ha dedicado a atacar y a desprestigiar a ese grupo, y vuelven a culpar al gobierno por la crisis en las negociaciones. Aseguran en el comunicado, la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN entró en crisis ante los incumplimientos reiterados del gobierno, que buscó imponer con perfidia su fracasado modelo de desmovilización, desarme y reinserción. Este comunicado se suma a las declaraciones de los cabecillas del ELN en el Catatumbo, quienes aseguraron recientemente que la paz total era un fracaso total. Recordemos que las negociaciones con el ELN están suspendidas desde hace 6 meses tras varios ataques terroristas de ese grupo contra la fuerza pública y la población civil, especialmente en Arauca y norte de Santander. Y hablando de orden público, no paran los ataques terroristas contra la fuerza pública, esta vez en el departamento de Antioquia. En Uramita dispararon y tiraron una granada contra un grupo de policías. 6 personas resultaron heridas. También hubo un ataque en Remedios, como decimos, en Antioquia. Héctor David Santamaría. En Uramita, según se ha podido conocer, varios uniformados estaban atendiendo un accidente de tránsito a las afueras del casco urbano cuando fueron atacados con arma de fuego desde la parte alta de la montaña. Al sitio en donde habían civiles, incluso arrojaron una granada que dejó varios heridos, según relató el alcalde Leonardo Úsuga. Y cuando ellos llegaron allí a donde estaba el punto del accidente, fueron atacados por disparos. Y allí también fueron atacados por un artefacto explosivo, por una granada, y ocasionó 6 heridos. Minutos después se conoció que en el municipio de Remedios, hombres armados llegaron hasta un establecimiento en pleno casco urbano y dispararon contra un uniformado que resultó con una herida de arma de fuego en su mandíbula, por lo que fue trasladado de inmediato a Medellín. Además, el policía logró reaccionar y en medio del cruce de disparos 2 civiles resultaron heridos, una mujer y un menor de edad. 12 del día, 13 minutos, y hay alerta naranja para una parte de la región Caribe por las fuertes lluvias. El IDEAM está pidiendo que se tengan en cuenta restricciones para la navegabilidad y el uso de las playas. Vanessa Saldarriaga. Ante el aumento significativo de la nubosidad para el sur del Caribe colombiano, en departamentos como Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar, desde el IDEAM se anuncian lluvias aisladas e incluso tormentas eléctricas, lo que además podría estar acompañado de un oleaje entre los 2.5 y 2.8 metros de altura, por lo que están pidiendo precaución a los bañistas y a las embarcaciones pequeñas. Así lo explica Mirovan Esberco Navarrete, meteorólogo del IDEAM. Hemos visto que puede estar aumentando las condiciones nubosas, sobre todo en horas de la tarde y noche. Se esperaría un aumento significativo de la nubosidad. No se descartan algunas lluvias intensas, sobre todo en la tarde y finalizando la tarde, que podrían traer algo de lluvias fuertes con actividad eléctrica. De acuerdo con el instituto, sectores como Montería, sur de Bolívar y La Mojana estarían presentando una mayor intensidad en las lluvias, lo que podría estar provocando inundaciones. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Londres, Inglaterra, pues el equipo de fútbol Arsenal no autorizó el viaje del arquero colombiano Alexei Rojas para el microciclo de la selección Colombia Sub-20 que inicia mañana. El equipo inglés argumentó que requiere a todos los jugadores del plantel disponibles y en función de las semifinales de la UEFA Champions League. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora, los usuarios en X recuerdan la visita del Papa Francisco a Colombia el pasado 6 de septiembre de 2017. Allí realizó un recorrido por las ciudades de Bogotá, donde realizó múltiples eventos, incluyendo reuniones con el presidente y jóvenes. Villavicencio, encabezando un acto de reconciliación y orando por las víctimas del conflicto armado. Medellín, donde se reunió con niños en condiciones vulnerables, y Cartagena, para abordar temas sociales como la lucha contra el narcotráfico. El principal propósito de su visita fue apoyar el proceso de paz tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Su principal mensaje fue el perdón y la paz. Estas y más tendencias en blurradio.com.